Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Los saluda Max Villanueva y estoy muy contento en esta oportunidad, en el episodio número 152 ya del podcast, de recibir a una invitada muy especial, y eso es Karina Verónica Fuentes Anaya. Voy a platicarles un poco más acerca de ella en un momento más y del tema tan especial que vamos a tratar el día de hoy. A lo largo de la historia del podcast siempre hemos visto al emprendimiento desde una óptica de la aportación, una óptica del desarrollo, pero también en algunos momentos, sobre todo los emprendimientos tecnológicos, tienen otro lado que vamos a explorar con Karina en esta oportunidad. Pues bienvenidos, Karina, que desde Colombia se conecta con nosotros, y gracias por aceptar la invitación. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida y bueno, brevemente en su perfil profesional, antes de empezar a hablar de lo que nos ocupa, pues Karina es ingeniera de gas, titulada egresada de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Ella es de Venezuela y tiene también más de 10 años de experiencia en plataformas digitales intermediarias para gigantes tecnológicos, como entrenadora de datos o data worker, como se conoce en inglés, para inteligencia artificial. Ella ha desarrollado pues una gran experiencia en cuanto a la parte técnica de este trabajo, de esta actividad, pero también en muchos matices que van un poco más allá del simple producto que se puede llegar a entregar. Y sobre esto platicaremos el día de hoy, Karina. Pues gracias por aceptarse, que es un tema que en algún momento también tú has tenido la oportunidad de compartir con diferentes medios. No sé si es tu primer podcast, pero si es así, bienvenida. Y haremos precisamente una recapitulación de todo esto que comentamos, Karina. Y partimos un poco de tu historia personal. Tú eres originaria de Venezuela, ya con una carrera formulada, pero por algunas circunstancias tienes que emigrar hacia Colombia. No sé si quieras platicarnos un poco ese aspecto antecedente para después partir de tu experiencia como el data worker que mencionamos. Bueno, sí, como usted había mencionado, soy venezolana y bueno, anteriormente en realidad yo nunca me imaginé que iba a trabajar para estas plataformas. La verdad que yo estaba estudiando era para graduarme y empezar a trabajar en una empresa petrolera en ese tiempo que era PDVSA, porque soy ingeniera de gas y esa era la finalidad de mis estudios. Resulta que con las condiciones de mi país, como no es nada de, o sea, todo el mundo sabe lo que ocurre en Venezuela, la verdad que se hizo un poco complicado tanto continuar con la carrera como finalizarla. Gracias a Dios logré finalizarla. Pero antes de hacer eso, logré conocer este tipo de plataformas. Todo empezó fue por medio de un amigo. El amigo me llegó diciendo que había una plataforma que estaba pagando, que mira, lo único que tienes que hacer son ciertas actividades, ciertas tareas. Y yo, bueno, me pareció interesante y como en ese tiempo se necesitaba mucho dinero para poder seguir con los estudios, pues qué mejor opción que hacer eso. Y de paso lo podía hacer desde mi hogar y también con la disposición de mi tiempo. Adicional a eso, también lo pagaban en dólares, que por la inflación del país, ganar en dólares era demasiado, o sea, era muy beneficioso a cambio del bolívar. Entonces comencé a conocer esta plataforma, me registré, eh, hicieron ciertas evaluaciones. Cada vez que uno se registra en estas plataformas hay ciertas evaluaciones, ciertas instrucciones antes de uno poder empezar a trabajar. En todas siempre hay un contrato que uno tiene que firmar. Todo ese contrato uno lo lee y uno lo firma. Y bueno, comencé a conocer estas plataformas, realizar ciertas tareas. Habían unas tareas fáciles, habían otras que para mí eran muy difíciles, pero todo era porque era principiante. En realidad, a cualquier persona que se registre le va a ocurrir lo mismo. Y bueno, a lo que comencé a recibir mi primer pago, pues fue una emoción. Wow, gané en dólares. El mínimo de cobro en ese tiempo eran $10. Mi primer pago, yo lo recuerdo, fueron de $12. En ese tiempo, con el cambio de dólares a bolívares, fue un buen mercado para el hogar. Ni siquiera para decir, no, me voy a comprar, qué sé yo, algo personal, no. Porque uno lo que pensaba era en comida. Imagínense toda la situación del país, uno lo único que pensaba y la prioridad era la comida. Entonces, eso me fue sirviendo para hacer mercado en el hogar, pero lo único malo fue que mediante fue pasando el tiempo,
como la inflación del país iba subiendo cada vez más, ya los $10 ya no me alcanzaba para la misma cantidad de comida que yo compraba, sino que iba disminuyendo. Adicional a esto, también el transporte de mi hogar hacia la universidad. Como yo estudiaba en otra ciudad, tenía que trasladarme todos los días y bueno, era un poco complicado hacer eso. Más sin embargo, seguía siendo muy factible trabajar para esto que eh, buscar cómo era mi otra opción, trabajar en algún centro comercial o en algún otro lugar para poder generar ingresos, para poder costear mis situaciones económicas. Y bueno, me tocó migrar porque la situación cada vez se iba complicando más al punto de que cuando se comenzaron a ver los racionamientos eléctricos, que se iba la energía por más de 6 horas, hasta incluso llegaban a ver hasta días que no se tenía electricidad, como trabajaba si no había electricidad, era imposible. Adicional a esto, a veces ocurría que llegaba la electricidad, pero en la otra calle de mi cuadra se iba la luz. Entonces, cuando se iba la luz por allá, acá no llegaba el internet, entonces también tenía que esperar todo ese rato. O sea, era muy complicado, la verdad. Como quien dice, me estaba ahogando en ese país, con la situación que había. Por eso es que hay tanta migración actualmente. O sea, uno no se va porque uno quiere experimentar o algo, no. Uno se va por obligación, más no por querer aventurarse, no, por obligación. El país Y prácticamente prácticamente, sí, no, no, y prácticamente, Oscarina, tú ya tenías, pues, digamos, la carrera ya encaminada, lograste terminarla y bueno, todas estas circunstancias, pues, hacían también muy poco efectivo poder desempeñar y tu primera opción o la opción tal vez más natural fue Colombia para poder continuar buscando oportunidades laborales y una mejor estabilidad económica. sí, correcto. Yo empecé a trabajar con esta plataforma por ahí en el 2014, 2015. En ese tiempo me faltaba ya muy poco para graduarme. A lo que me gradué, puedo mencionarlo, tuve opción de poder trabajar en PDVSA. Me llamaron para poder trabajar. ¿Qué pasa? Que trabajé un cierto tiempo, pero de una vez lo dejé. ¿Por qué? Porque el salario no valía la pena. Era demasiado riesgo. ¿Por qué? Porque resulta que a mí me tocaba asistir en las estaciones de flujo. Eso era en el lago de Maracaibo, donde había que ir uno en lancha y, bueno, verificar las estaciones y comprobar todo lo referente al gas. Resulta que habían demasiadas fugas de gas en esas estaciones, lo cual que había ocasiones que íbamos en lancha, veíamos las fugas y ni siquiera nos bajábamos para revisar nada. No podíamos revisar nada porque en cualquier momento se podía ocasionar un accidente y mejor veíamos y nos íbamos de una vez. O sea, era demasiado el riesgo para tan poco salario. El salario no vale la pena, no se podía hacer nada. Entonces yo dije, ok, eh, ¿sigo trabajando acá, arriesgando mi vida por tan poco dinero o sigo trabajando en esta plataforma que me está dando más dinero que lo que me están pagando acá en una empresa petrolera? Imagínense. Data worker a ingeniera, o sea, estaba como que nada. Lo que hice fue que seguí trabajando en las plataformas. Me generaba mejor, estaba más segura en mi casa que estar en PDVSA. Qué cosa tan sorprendente, ¿no? Claro, si lo escuchamos así sin saber el contexto, imaginamos que eso no tenía mucho sentido, pero estas herramientas y esta oportunidad y obviamente la experiencia que fuiste obteniendo a lo largo del tiempo te hacía sentir pues cierta seguridad y afinidad con estas plataformas. Sin embargo, es un mecanismo que existe, es real. A veces al hablar de tecnología y específicamente inteligencia artificial, no imaginamos todo el panorama que hay detrás de estas tecnologías y uno de los elementos del panorama o del ecosistema es lo que precisamente Oscarina realiza, el Data Worker, que si quieres platicarnos brevemente, bueno, hay un contacto, ya nos decías, hay un contacto inicial con algunas empresas, hay una gran diversidad de empresas que ofrecen este tipo de opciones laborales. Estas empresas están conectadas con los gigantes tecnológicos que conocemos de tecnología e inteligencia artificial, por ejemplo, y a través de ellos contratan a personas precisamente que hacen este análisis de datos.
¿Cómo es el proceso una vez que tú estás dentro, Oscarina? Hay una plataforma que utilizas, hay una serie de contratos, decías, dentro de ellos incluso algunos contratos de confidencialidad. Empiezas a laborar, pero para darnos una idea, ¿cómo es el proceso cotidiano de trabajar como un data worker o cómo fue en tu experiencia? Bueno, primeramente puedo decir que nosotros somos trabajadores que ayudamos con el avance tecnológico y el desarrollo de toda la tecnología. Pero lastimosamente no somos el tipo de trabajador normal. Aquellos trabajadores que tienen un contrato que los puede beneficiar desde alguna manera. No, el único contrato que nosotros firmamos es uno de confidencialidad, donde no se puede mencionar absolutamente nada con referente a estas plataformas. E incluso yo dando este tipo de entrevistas, pues tengo cierto riesgo de que puedan arremeter contra mí o cualquier cosa puede ocurrir. Más sin embargo, sigo hablando porque, ajá, como me lo han dicho ya varias personas y me lo han hecho ver, de que nosotros hacemos mucho y ganamos muy poco para todo lo que hacemos. Entonces, eso me motiva un poco a hablar y a comentar con referente a esto. Y bueno, la diferencia entre los trabajadores normales sería, una de esas es eso, que no tenemos un contrato que nos beneficie, no tenemos un salario, un sueldo diario, ni siquiera tenemos un sueldo fijo, no tenemos horarios, tampoco no es que me va a llegar un trabajo específicamente a mí, no, o sea, los trabajos que llegan son, ellos los reparten y las personas que estén activas en el momento trabajando en las plataformas, esas son las personas que lo van haciendo. Es decir, como no existe horario, no sé en qué momento van a salir los trabajos. Puede ser que en ese momento yo me encuentre en casa o puede ser como ha ocurrido anteriormente, que estoy fuera del hogar y salen los trabajos y lastimosamente por no estar activa me los pierdo. ¿Qué ocurre? Que es una incertidumbre un poco incómoda. Puede ser que sí, tenga cierta afinidad porque a pesar de todo, gracias a estas plataformas logré salir de Venezuela y logré sobrevivir en Venezuela. Y sigo sobreviviendo aquí en Colombia, porque tampoco es que, ay, me pasé a Colombia y es fácil, no. Acá tampoco, acá también la condición está un poco complicada. Bueno, usted es de Latinoamérica, supongo que sabe cómo es la condición acá en Sí, sí, Latinoamérica. general, claro. Pero existen cosas buenas y existen cosas malas. Una de esas, bueno, todas las que les estoy mencionando. No existe un horario, no se sabe cuándo saldrá una tarea, no existe un salario fijo. Si estoy, genero dinero, si no estoy, no genero nada. Tampoco es que hay trabajo todos los días. Anteriormente sí lo había. Le estoy hablando de hace 4 años hacia atrás. Había todos los días, había trabajo. La verdad que estaba súper feliz, porque en aquel tiempo yo nada más trabajaba en una sola plataforma. Pero ahora, de 4 años para acá, me ha tocado no solamente trabajar en una, sino en 5 plataformas diferentes. Estas plataformas son intermediarias, como usted lo mencionaba. Son intermediarias y trabajan obviamente para los gigantes tecnológicos y para otras empresas. Pero ellos lo que hacen es que reciben los trabajos y nos los envían a nosotros, dando ciertas pagas que se adaptan a la economía me imagino yo, de cada país. Porque ha ocurrido que yo tengo conocidos que trabajan un ejemplo, en España y les ha llegado el mismo trabajo que a mí, pero a ellos les pagan un poco más el mismo trabajo, haciendo lo mismo, le pagan un poco más el salario y a mí me lo pagan un poco menos. Una diferencia, le puede llegar a ellos una tarea que vale cada una 5 euros y la mía me la vienen pagando a ellos en euros, a mí en dólares. Y a mí me la vienen pagando como en 5 centavos. Así, vea la gran diferencia que hay. Pero claro, también se entiende porque una persona que esté en España ganando un buen salario que sí le puede alcanzar, a diferencia de Latinoamérica, no va a dejar de trabajar en su trabajo cotidiano a trabajar en estas empresas por esa cantidad, tal vez. Entonces, eso es un ejemplo de las tantas situaciones que ocurren. Aunado a estas condiciones también, Oscarina, bueno, no hay obviamente una prestación, un servicio médico, nada de esto que pudiera parecer regular en todos los demás trabajos. En algún momento también investigando un poco más acerca de todo este modelo,
Eh, Obviamente los trabajos llegan en el momento que nadie, no tiene uno una agenda para poder recibir un trabajo, de tal manera que muchos data workers tienen que estar atentos a su plataforma horas, tienen que estar con la plataforma conectada o bajo ciertas alertas para poder en algún momento aspirar a tener ese trabajo, porque me imagino que ese trabajo es, aquí está la tarea y cómo es la distribución, el que primero la ve, la toma o hay negociación entre dos o tres personas que quieran hacer la tarea, o es más bien fortuito lo que puedes tú llegar a tener en esta opción de trabajo. Esas tareas de repente aparecen. Yo puedo estar incluso aquí en la computadora y puede aparecer en este momento mientras estoy hablando con usted, pero no me doy cuenta. ¿Qué ocurre? Que yo estoy acompañada con un grupo de personas utilizando una herramienta de, bien sea WhatsApp, Discord, y entre nosotros mismos estamos pendientes de la plataforma, actualizamos la página y bueno, estamos pendientes si sale alguna tarea. ¿Qué hacemos? Como buenos compañeros, nos avisamos. Todos tenemos nuestros números telefónicos, si resulta que sale en la madrugada y alguno está despierto, bueno, se hace como que hace la guardia y está pendiente que si sale alguna tarea y nos avisa toditos. Nos llama, nos alertamos y de una vez nos despertamos. A veces ocurre que sale en la madrugada, pero claro, puede ser que porque el cliente está en el otro lado del mundo y bueno, para él es de día y para nosotros de noche, pero ajá, trabajo es trabajo. Esta comunidad fue creada, pues, me imagino, de una manera interna. Obviamente no es una comunidad que promueva la propia plataforma, sino que es un No. grupo de compañeros que se han identificado de alguna forma. Y en algún momento hablaremos un poco más acerca también de algunas formas o participaciones o foros en los que tú has intervenido. Y precisamente una plataforma, una página, eh, este grupo además se ha vuelto como una especie de apoyo emocional entre ustedes, porque si hablamos de estas condiciones de trabajo, hablamos también que los intermediarios de estos gigantes tecnológicos pues no tienen una estructura pensada para soportar toda esta dinámica de trabajo que está afectando pues ritmos de horarios, salud y salud mental. Creo que también es un punto que el data worker padece mucho, ¿no? El tema de la salud mental. Bueno, de pronto estar todo el día pegado en un computador, encerrado, dado que uno lo que quiere es estar alerta a lo que salga un trabajo. Por ejemplo, yo evito mucho salir por lo mismo, por estar pendiente de que si llega a salir un trabajo, bueno, no perdérmelo. Pero la verdad que sí, ayuda mucho tener este tipo de grupos, porque aparte de eso también ha ocurrido que, bueno, normalmente a veces salen trabajos que son nuevos y a pesar de la experiencia que pueda tener yo de años trabajando, pues a veces a uno se le complica, a veces se me es fácil y a veces se me complica. Entonces, como dicen, en dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, a ellos lo que les interesa es que nosotros enviemos buenos resultados, resultados con buena calidad. Lo que hacemos es en que entre todos nos ayudamos. Si alguien no entiende algo, nos apoyamos. Esta persona sí lo entendió de esta manera, bueno, vamos a resolverlo de esta forma y logramos pasar. Pero cada quien hace su trabajo. No es que yo le voy a mostrar a alguien lo que estoy haciendo, no. Cada quien le sale algo diferente, simplemente que es la misma metodología, pero es diferente. Las preguntas son diferentes, todo es diferente. Es algo que ellos una vez, a mí me, bueno, a todos nos enviaron un correo electrónico diciendo que este tipo de grupos estaba prohibido. ¿Por qué motivo? No lo sé, porque como le menciono, a ellos les interesa es que nosotros enviemos calidad. O sea, les interesa que enviemos resultados buenos. Y también me parece absurdo que no quieran que uno comparta pues con otros trabajadores de lo mismo. O sea, es un poco extraño. Pero sí, lo han hecho, han enviado ese tipo de correos que está prohibido tener ese tipo de grupo. Y en No ese todas las, sentido, no todas las sí, plataformas en las que estoy, pero sí han enviado en algunas. sí, y tu experiencia, bueno, esta diversidad de plataformas sin duda te da también un panorama de cómo se mueve todo este modelo. O sea, no podemos generalizar que todas son así, pero digamos que es una característica muy particular, al menos en Latinoamérica, este tipo de condiciones. Y
Una tarea, ya mencionabas, Oscarina, es muy diversa, no podemos decir que es la misma tarea siempre, pero a grandes rasgos me parece que son tareas, por ejemplo, de clasificación de contenido. Yo puedo ayudar, por ejemplo, a una inteligencia artificial, a una aplicación de inteligencia artificial a poder entrenarse mejor a través de la capacidad humana para poder determinar cierto contenido como apropiado o no apropiado. Creo que por ahí es parte de estas tareas, pero hay muchas más que al final de cuentas, para quienes nos escuchan, lo que nosotros obtenemos al interactuar con esa tecnología, no todo está filtrado por la propia tecnología, es decir, siempre hay una intervención humana que, como estamos viendo con Oscarina, hay un proceso muy complejo en cuanto al entorno laboral. Más o menos esto es lo que haces, ¿verdad? Una clasificación, y no sé si puedas comentarnos un poco más de forma general qué otro tipo de actividades pueden estar relacionadas con tu trabajo. Sí, correcto. Enfocando eso que usted acaba de decir. La inteligencia artificial siempre va a requerir de la inteligencia humana. Eso siempre va a ser así. Eso es mentira que se va a hacer autónomo, no. Siempre va a ser así. De los trabajos que se realizan con referente a, podría dar un ejemplo, con referente a los videos. Nos pueden enviar un trabajo con videos, puede ser de música, puede ser de naturaleza, puede ser de política, eventos políticos, de todo. Y nosotros solamente tenemos que catalogar que, por ejemplo, si este video es apto para un niño de 1 a 3 años. Sale un video de Barney. Ok, de 1 a 3 años, obviamente sí. Sale un video de, qué sé yo, de persecución policial. O los niños no pueden ver eso, entonces sería ya para personas adultas. Entonces, ese tipo de contenido. Hay otros trabajos que salen, se podría involucrar como las actualizaciones de ciertas empresas, que si esta empresa todavía continúa estando en el mismo lugar, nos ponen la dirección, nos ponen si sigue teniendo las mismas redes sociales, si sigue activa, desde qué año está activa, todo eso. Si la empresa resulta que se mudó de lugar, nosotros buscamos el nombre de la empresa, la buscamos muy bien toda la dirección y lo que hacemos es actualizarla, copiar cada paso con todos los detalles, o sea, sin obviar nada, y enviar ese trabajo. Es igual que las actualizaciones de las personas. Esta persona, si aparece en esta red social, sigue trabajando para esta empresa. Resulta que no, la persona se cambió, está trabajando y tiene otro puesto en otra empresa. Entonces todo eso hay que actualizarlo. Hay otra, ay, que son muchos trabajos. Hay otro que, por ejemplo, es de segmentación. Nos ponen algo así como una cocina y en la cocina uno tiene que identificar que, o simplemente detallar el mesón. Eso yo creo que es como que el de más paciencia. A mi parecer es fácil, pero es el de más paciencia porque hay que detallar las cositas como tipo dibujo. Entonces, es así. Hay otros que son de análisis. Nos ponen a resolver problemas matemáticos también. O sea, es que es muy variado. Casi Eh, todo lo que le preguntamos a la inteligencia artificial en ocasiones pues está soportado por el análisis de ustedes en algún momento dado, ¿no? Exactamente. Yo creo que todo. Porque es Sí, que sale y mucha variedad, es increíble, demasiado. O sea, le estoy comentando los más recurrentes, los trabajos más recurrentes que claro. suelen salir. Pero la verdad que hay muchos. Si me pongo a contarles todo, la verdad que no terminaríamos. Y al final todo este tipo de actividades, más las que seguramente igual de repente te sorprende que hay algo nuevo, pasan, mencionabas, a la empresa le interesa calidad en los resultados. Según también leía, en ocasiones puede suceder que el trabajo que uno entrega, me imagino que hay un filtro que hacen ellos, los intermediarios, y determinan que no es lo que ellos esperaban, y esas horas invertidas en el trabajo simplemente no se pagan. Sucede también esto, ¿verdad? Bueno, le comento que primero, antes de empezar a trabajar, ellos nos envían unas instrucciones. A veces las envían claras y a veces no. A veces sale el lado, la ventanita de instrucciones en blanco. Entonces uno tiene que adivinar. O sea, suceden varias situaciones. Cuando esto ocurre, antes de empezar el trabajo, obligatoriamente hay que pasar por un modo de prueba.
Este modo de prueba no lo paga. Es para ver si tú eres apto o no para poder empezar a hacer el trabajo. El modo de prueba tiene que tener una calificación superior al 90% de las respuestas acertadas. Entonces, uno lo que hace es que resuelve eso y si pasas el 90%, pues comienzas con el trabajo y te lo van pagando. Pero si no lo pasas, pierdes la oportunidad y no haces nada. Ya toca esperar pues a ver si sale otra cosa. Cuando uno comienza a hacer los trabajos, cada trabajo que se envía se va sumando. En mi caso, dentro de las 5 plataformas en las que yo estoy actualmente, todas se van sumando de acuerdo a cada trabajo que voy enviando. El mínimo de cobro de cada una es igual, $10. Al llegar a $10, pues ellos pueden comenzar a pagar. Se va sumando, por ejemplo, si voy haciendo 5 centavos, se va sumando en el panel principal. Más 5, más 5, más 5, todo se va sumando. Ya lo que llega el día del pago, pues, bueno, esa es otra situación, que cambiaron los métodos de pago. Anteriormente pagaban una vez a la semana, ahora toca esperar. Toca esperar por ahí en una de las plataformas son 38 días. Es decir, si yo hoy genero $10, en 38 días me lo pagan. Si mañana genero otros $10, igual. Todo es así. Algo que no lo hago porque en un día puedo hacer nada más $1, mañana puedo hacer nada, pasado mañana de pronto $2. Así. Tomando en cuenta que se paga con centavos de dólar, nos mencionabas, ¿no? Sí. Es Hay otra, digamos, como una gota a gota, ¿no? sí, hay otra plataforma en la que estoy, bueno, Appen, esa es la única que puedo mencionarles. Ellos nos pagan en lo que hicimos en un mes. Es decir, desde el 1 de enero hasta el 31, bueno, ahí ellos hacen ese pago. Todo lo que hicimos en ese mes. Y lo pagan, pero mediados del próximo mes. Por ejemplo, yo ahorita estoy esperando mi pago que viene siendo entre el 14 o el 16 del mes, de este mes, del mes pasado, de todo lo que realicé el mes pasado. Pero es así. Es un panorama bastante impresionante que cuando hablamos de modelos de negocio uno no puede concebir cómo se puede llegar a generar. Es un trabajo que en promedio podríamos decir varían porque las actividades son diferentes, pero no son actividades que termines tú en pocos minutos. Puede llevarte, dependiendo la complejidad de la actividad, te lleva más tiempo, pero no te pagan por el tiempo invertido, sino por la tarea resuelta, ¿verdad? Exactamente. A ellos no les interesa si uno se mantiene ahí todo el tiempo, no, no, no. Simplemente lo que requieren es la tarea, que el trabajo sea concluido y se vaya enviando. Eso es todo. No importa todo el tiempo que uno le demore a hacer eso. Y en esta experiencia que has tenido, Oscarina, hablabas de tu inicio particular en estas plataformas 2014, ya son, bueno, a 2025, más de una década. Tienen picos en ocasiones de mayor cantidad de trabajo, ha ido hacia la baja, o la competitividad entre más plataformas ha hecho que el trabajo vaya disminuyendo. ¿Cómo ves la perspectiva? ¿Crees tú digo, ha sido, no sé si ha sido un trabajo que poco a poco haya empezado a generar más barreras, como el caso de los pagos, o hay también cosas positivas que han ido evolucionando en este modelo? Lastimosamente no ha ido mejorando, más bien ha ido empeorando. Porque como le mencioné, hace 4 años, o sea, de atrás yo solamente trabajaba con una sola plataforma. Trabajaba para la plataforma de Appen. Nada más con ellos yo podía estar súper bien. ¿Por qué? Porque había trabajo 24 horas al día. Algo que para muchos sonará explotador, pero para mí era genial. Porque a mí lo que me interesaba era generar dinero. Mientras más trabajaba, más generaba. Y siempre había trabajo, no tenía que estar preocupada, ay, no hay trabajo como ahorita, ay, no hay trabajo, ¿será que va a salir algo? ¿Será que ya no va a salir nada? O sea, ha ido desmejorando horrible, al punto de que ya no solamente trabajo con una, sino con varias a la vez. Entonces es un poco más desgastador porque, imagínense, es que la persona que me ve a mí trabajando con tantas plataformas a la vez me va a decir, pareces un pulpo, porque de verdad que eso es estando activa
abriendo ventana, acomodando aquí, acomodando allá, o sea, eso es mucho. Y tratando de hacerlo lo más rápido posible para poder enviar también trabajo, claro. Evitando también equivocarme, porque eso es muy importante. Si me equivoco, porque ellos en todas siempre hay que mantener el rango superior al 90%, porque si me llego a equivocar, me pueden sacar en cualquier momento. Es decir, la prueba no me va a garantizar a mí mantenerme en el trabajo. Eso es solamente como que para pasar a comenzar. Más yo tengo que mantener mi rango de calidad de trabajo y de respuestas correctas. Entonces, como que se juntan varias cosas, la presión por mantener mi rango superior al 90%, el tiempo, eh, varias situaciones, varias situaciones. Entonces, lastimosamente sí, yo creo que me gustaría que todas las plataformas volvieran a ser como antes, que estaban los trabajos disponibles, uno no tiene que estar pensando si hay o no hay, porque esa es otra situación que no se sabe si las plataformas van a seguir trabajando, si seguirán continuando, es algo que, que uno lo pone a pensar, pues a uno lo pone como que con un cierto estrés, pensar, ¿será que para el otro mes voy a tener para pagar mi arriendo? ¿Será que voy a tener para pagar mis servicios, mi salud? Porque todo eso lo pago yo a través de estas plataformas. Y ni pensar, o sea, me agobia la idea de pensar en trabajar en una empresa por salario mínimo acá en Colombia. Claro, muchas personas lo hacen, lo entiendo. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo una condición médica que me mantiene todo el tiempo agotada. No es solamente que, ay, que porque es perezosa, no. Yo tengo, mejor dicho, dos condiciones médicas que la verdad que no me ayudan mucho a mantenerme activa. Entonces, por eso es un poco agobiante pensar en esas cosas. El otro aspecto, la vida personal e indistintamente de muchas condiciones, ahora que compartes esto, te agradezco, Karina, esta parte más personal también de circunstancias que en la vida nos tocan padecer, prácticamente no deja un espacio como para un descanso, para un receso, me voy a tomar un fin de semana, voy a tomar 2 días para salir por allí, regresar a esta actividad. Es un proceso que, como bien mencionabas, no ha habido tal vez una luz que vaya hacia mejor. Y en algún momento de esta experiencia, trabajando con plataformas, pues, Karina, llega un punto, y de hecho aprovecho a comentarte cómo pude contactarte. Tuve la oportunidad de leer el libro de Karen Howe, El Imperio de la Inteligencia Artificial. No sé si está en español, yo lo leí en inglés, pero en inglés lleva el nombre del Empire of AI. Y tú salías mencionada en un capítulo de este libro junto con otras personas que tienen esta actividad de data workers. Eh, ¿Cómo llegó a ti este contacto? ¿Cómo saliste? Y no sé si a partir de ahí también tú tuviste la visión de empezar a ser un poco más activa en poner a conocimiento de las personas lo que es la vida de un data worker. Bueno, la verdad que tuve la oportunidad de conocer a la señorita Karen Au en persona. Fue la segunda entrevista que llegué a dar, porque la primera fue con el profesor Julián Posada, de la Universidad de Yale, no sé si usted lo conoce. Bueno, él estaba haciendo unos trabajos y bueno, la conversación fue por medio de Zoom. Dentro de ese trabajo de investigación que él estaba realizando, pues lo escuchó, lo vio la señorita Karen y se interesó en conocerme y conocer la situación, más que todo personalmente. Ella viajó hasta acá, hasta Colombia, viajó con su esposo y vinieron hasta acá, hasta mi hogar, donde yo estoy viviendo. Y bueno, hablamos y sobre todo, pues en aquel tiempo, bueno, fue hace 4 años, cuando nada más trabajaba en una sola plataforma, así que la situación ha cambiado mucho. Más sin embargo, logramos mantener el contacto. Mantenimos el contacto, ella me comentó que iba a escribir el libro, le actualicé con algunas situaciones que habían ocurrido, unos cambios. Y bueno,
me pareció muy sorprendente de que sí, de que me mencionaran el libro y bueno, me pareció súper bien eso. La verdad que yo nunca me imaginé que iba a salir en un libro. Es más, si nos ponemos a hablar, nunca me imaginé que existieran personas que se interesaran por nosotros. La verdad que siempre nos parecimos como un cero a la izquierda, como que cero importantes para otras personas, como simplemente fantasmas que trabajamos aquí sin que nadie nos conozca ni nada. Y por eso es que le agradezco a usted y a todas las personas que se han interesado por conocer de nosotros, porque eso hace ver al mundo de que bueno, existimos, no somos unos fantasmas y bueno, aquí estamos estas personas que trabajamos detrás del computador, dándolo el todo por el todo para contribuir con el avance tecnológico. Y esta es una realidad presente en Latinoamérica, no solamente exclusiva de Latinoamérica, hay circunstancias como estas en África, en Europa incluso, no podemos decir que solamente Latinoamérica es el centro de este tipo de actividad. Las razones muchas veces son económicas, la forma del pago, los ingresos, pues de una u otra manera se busca un trabajo con calidad y pagando lo menos posible para hacer más efectiva las utilidades de una empresa. Y a partir de esta entrevista, Oscarina, tuviste ya un poco de mayor apertura, has participado también en otros foros, tuve la oportunidad de ver también un escrito tuyo y un pequeño clip en el Data Workers Inquiry, que es una página donde precisamente visibilizan este tipo de circunstancias laborales en todo el mundo. Y creo que a partir de ahí, no sé si surgió también esta oportunidad y esta apertura que yo también te agradezco mucho de poder compartir, a pesar de los riesgos o de las circunstancias que ya hemos escuchado, no son tan fáciles el hablar. A pesar de que hay mucho que decir, hay también mucho que cuidar en este proceso de poder comunicar las realidades que estás viviendo tú. ¿Fue ese el impulso o ya tenías antes también estas ganas de poder dar a conocer a otras personas lo que sucede con los data workers? Sí, ya lo que me mencionaron de que, bueno, de que habían otras personas que estaban interesadas en nosotros, pues me motivó un poco más a dejar el miedo atrás y pues empezar a dar, como quien dice, mi nombre y dar la cara, porque no todas las personas hacen eso por miedo. Otra cosa que ni siquiera mis compañeros que están detrás también de, que tengo años con ellos hablando, ellos tienen miedo también de hablar. Hay personas que me han dicho, mira, ¿será que me puedes comunicar con estos trabajadores? Pero resulta que cuando les menciono a ellos me dicen, no, mejor habla tú, habla tú. No quieren ellos dar la cara primero porque están en Venezuela. Allá cualquier cosita que uno llegue a hablar, preso, de una, preso. Lo pueden malinterpretar y preso, cualquier cosa. Y más que todo si se trata de inteligencia artificial, porque que la situación es muy horrible. Y bueno, pude trabajar y me ofrecieron la oportunidad de realizar un proyecto por Data Worker Security y ellos me dieron ciertas herramientas, las que yo quisiera. O sea, me dijeron, mira, tú puedes hacer este proyecto y lo puedes hacer como tú quieras, sin tener ningún tipo de limitaciones, ni siquiera censura. Hazlo y habla y expresa todo lo que tú quieras expresar en el momento. No solamente lo hice según lo que yo pensaba y lo que me imaginaba, consulté con mis amigos, porque ¿qué pasa? Que yo no solamente dando estas entrevistas no estoy hablando por mí, yo estoy hablando por todos, por los cientos de latinoamericanos que conozco que trabajan en estas plataformas, que son muchos, somos más de 500 personas. Entonces yo no solamente estoy hablando por mí, hablo por todos. Y entre todos me dieron ciertas, me mencionaron algunas cositas que yo ignoraba o mejor dicho, que había olvidado. Ah, mira, esto es importante. Y yo, ay, sí, tienes razón, esto es importante. Entonces todo eso lo plasmé y armé el proyecto que está en la plataforma y bueno, lo pueden ver. Claro. Dejaremos los links precisamente de estas informaciones que hemos estado compartiendo. Y a pesar de todo esto que nos has compartido, Oscarina, creo que siempre eres muy puntual en que es necesario levantar la voz, darse a conocer, pero que también es una realidad que existe, que es un trabajo importante que debe de hacerse. En ningún momento hablamos de una radicalización del tema y que esto debe de parar, sino que
simplemente a través también de tu expresión, de los medios en que te has comunicado, buscas también desde el fondo que esto pueda seguir existiendo porque es importante para la humanidad la inteligencia artificial, pero que también seamos más conscientes de todo lo que implica la inteligencia artificial, no nada más la app que tengo en mi teléfono y todo lo demás se desaparece, sino que hay mucho más en el fondo. Y creo que es una perspectiva que al final es, no sé si sea tan así, pero optimista sobre estos temas de tecnología. Creo que eh, compartes un poco esa visión de que todo puede ir para bien en muchos aspectos. Sí, todo de acuerdo en que nos pongamos de acuerdo las personas. Sería buenísimo, me encantaría que, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, se aprobaran ciertas leyes para nosotros los data workers. La verdad que no lo vería nada mal. Dentro, por ejemplo, dentro de una de las cosas que mencionan en los contratos que nosotros firmamos es que es para generar, o sea, los trabajos son para generar ingresos extra. ¿Qué podemos hacer solamente en nuestro tiempo libre cuando nosotros queramos? Pero ¿qué ocurre? Que la diferencia de Europa o Estados Unidos a nosotros los latinoamericanos, y bueno, también países del África y Nigeria y esos otros países también, es que nosotros los tenemos como ingresos principales. En mi caso, yo los tengo como mi ingreso único y principal. Entonces, no es solamente un ingreso extra ni tiempo libre, no. Es totalmente mi principal eh, manera de recibir el dinero de mi día a día, de todo lo que consumo. Y bueno, espero que, la verdad que espero, sueño que se aprueben unas leyes que nos puedan ayudar a nosotros a que, primero, sinceramente, me gusta este trabajo, ya estoy acostumbrada, son demasiados años, estoy muy adaptada a trabajar este tipo de cosas, hay cosas que uno puede hacer y uno debe hacer. Por ejemplo, la evaluación de contenido. No cualquier persona lo puede hacer, pero nosotros acá sí lo podemos hacer. Los que lo pueden hacer, lo hacen. Los que no, simplemente no lo hagan. Y, y bueno, en eso estamos. Con todo esto que nos has compartido, esta visión positiva de inteligencia artificial, creo que más de uno ahora cuando se enfrente a estas tecnologías, las utilice cotidianamente, eh, ojalá comparta también esta visión de que hay mucho más detrás de todo esto. Esta es una de tantas historias, pero como bien decía Oscarina, representan a una gran comunidad en América Latina que vive estas realidades. Al final de cuentas, siempre como consumidores de tecnología queremos una tecnología mejor para mejorar la vida, una inteligencia artificial mejor o para mejorar la vida, pero para lograr esto hay personas como Karina que están haciendo esta labor, como ella mencionaba, a veces desde las sombras, desde un espacio muy poco visible. Y bueno, para ir cerrando la entrevista, agradeciéndote nuevamente la participación, Karina, ¿qué perspectivas tienes tú a futuro? ¿Hay en algún momento alguna otra participación tuya en otro foro? ¿Hay seguir apuntalando un poco esta visión de mejora en los data workers? ¿Cuál serían para ti las perspectivas en un futuro para este tipo de actividades? Bueno, la verdad que mi finalidad es que se logre algo que no solamente sea todo hablar, hablar, hablar y que no se logre nada. Cuando se llegue a lograr algún objetivo, que es el que todos esperamos, que sea la oportunidad de que nosotros tengamos los beneficios normales de un trabajador normal, yo diré, ok, bien, lo logramos. Pero si no logramos nada, pues ahí voy a estar. Cualquier persona que requiera alguna información o que requiera que yo participe en algún evento, bueno, ahí estaré, hablando por todos nosotros, porque ese es el objetivo, que se logre algo, no solamente hablar, hablar y ya que quede así. De verdad que a veces me motivo, a veces me desmotivo, porque la verdad que el mundo está como que al revés, entonces uno no sabe qué se puede esperar en estos casos. Una lucha complicada porque hablamos de quién respalda todo este esquema, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo este tipo de trabajos? Hablamos de millones de dólares y lo vemos en dinero, millones de dólares en juego. Hay también algunas agrupaciones, ya mencionabas el de Data Workers Inquiry, algunos otros foros que normalmente se organizan, pero
hace falta todavía un camino muy fuerte por recorrer, realmente aterrizar esto en realidades que se puedan vivir en el caso de los data workers. Y bueno, dejo este último espacio, Oscarina, de nueva cuenta, dándote las gracias y un espacio final, si quieres compartir alguna reflexión última, algún tema que consideras importante que por alguna razón no hayamos tratado, pues puedes hacerlo en este momento. Bueno, la verdad que lo único que puedo mencionar es repetir lo que dije. La inteligencia artificial siempre va a requerir de la inteligencia humana y tampoco podemos tener miedo, o sea, las personas tienen miedo a aquello que no conocen. Entonces, no se preocupen que los humanos también estamos metidos en eso. Todos siempre vamos a estar ahí activos con eso. Muchas gracias, Karina. Hay una parte previo al cierre de la entrevista, agradeciendo también el acompañamiento del auditorio, del podcast, la reflexión junta de lo que nos compartía Oscarina. Hay siempre antes de despedirnos a mis invitados del podcast, les comparto un pequeño obsequio que preparo para cada uno de ellos. Es digital, es un obsequio digital que después te voy a mandar por los medios de contacto que tengo tuyos. Estoy compartiéndolo en la pantalla, tú me indicas cuando puedas ver la imagen ¡Ay, Dios mío, y te lo voy a hacer Cherio! llegar también. Me encanta. Sí, ya la ves, ¿verdad? ¡Ay, sí, qué hermoso! Ya a mí me encanta la Es figurita. bueno, las figuras, bueno, creo que también ahí somos testigos de que tienes también ahí, eres fan por ahí del anime, me parece, de Dragon Ball y demás. Y bueno, esto, aunque sea digital, ojalá algún momento podamos hacerlo físicamente, te lo voy a hacer llegar a través de mes de contacto. Es como sabe el público, un Funko, ahora de Oscarina, pues ahí con una oficina un poco detrás, una computadora que dice Data Worker. El número de la caja es el número del episodio, precisamente que estamos compartiendo contigo, y junto con la gratitud por esta apertura, por la valentía y porque al final de cuentas los negocios también se forman muchas veces de aspectos que pasamos por alto. Creo que tu participación va a ser muy importante para la historia del podcast, para la gente que nos escucha, y ojalá pronto podamos coincidir. Claro que en cualquier momento que quieras compartir algo con el podcast está disponible, y ojalá en un futuro no muy lejano podamos nuevamente reunirnos y discutir de las mejoras que se dan en este tipo de actividades. Ojalá así sea, y con esta imagen que te voy a hacer llegar más adelante, pues te agradezco mucho tu participación, Oscarina. Bueno, muchísimas gracias a usted. Y al público de Visión Inteligente de Negocios, pues les recordamos estar atentos a los siguientes episodios, esperando que puedan disfrutar, difundir este episodio que tuvimos hoy con Oscarina y estar atentos a los próximos que vendrán. Un saludo para todos.